Bueno, entonces vamos ahora a continuar lo que dejamos ayer pendiente con el ánimo de avanzar más. Ya, como les dije, ¿no? Toda investigación puede empezar con un rumor, un correo electrónico anónimo, con una idea, puede ser alguna noticia que vieron ustedes, ¿no? Pero ese dato tiene que tratar de profundizarlo y determinar qué es verdad de esa información, qué información es verificable, y sobre esa verificación plantear un dato disparador. El dato disparador es la idea específica comprobada para iniciar una investigación periodística, ¿no? La información inicial. Aquí se identifican los datos primigenios del caso y se formulan las preguntas de planteamiento. Para empezar, ¿no? A partir de lo que hemos visto ayer en las cifras, ¿no? ¿Por qué 27 millones, creo que era así? 47. ¿Por qué 47 millones no han servido para reducir la violencia de género contra la mujer en Cusco? Esa es una pregunta válida, ¿no? Podemos decir, ¿es por ineficacia de las autoridades? Esas preguntas nos podemos plantear, ¿no? ¿Es por corrupción? ¿Es porque el diseño del programa no sirve? ¿Es porque los fondos no llegan a las personas que requieren del servicio o la atención? ¿Es porque no hay personas capacitadas para hacer el trabajo de este programa? Entonces, todas estas preguntas nos pueden permitir plantear una hipótesis. La hipótesis se plantea sobre la base de un dato preciso. ¿Cuál es el dato preciso? Los fondos asignados contra la violencia, los fondos asignados por este programa para prevenir y asistir a las mujeres víctimas de violencia no tiene efectos. Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, la hipótesis sería: los fondos públicos aplicados en la región Cusco no funcionan por responsabilidad de las autoridades correspondientes, ¿no? Es un planteamiento de hipótesis basado en datos verificados que hemos visto en el cuadro de ayer y que hemos visto en el cuadro de hoy día. A partir de eso podemos seguir planteando el dato disparador. El dato disparador es la información certera que manejamos. Una investigación no se parte sobre una especulación, no se basa sobre un rumor, se basa sobre un dato disparador. Como hemos dicho, el dato disparador es la información cierta que tenemos. Y la información cierta es que los fondos públicos destinados a reducir la violencia contra la mujer en Cusco no han funcionado hasta el día de hoy. Cusco sigue siendo, en los últimos 5 años, la tercera región con mayores casos de violencia contra la mujer. Ese es concreto. Entonces, el dato disparador nos va a conducir hacia nuestra investigación. Y nuestra investigación va a ser para saber si en este caso la responsabilidad de que no se haya reducido los casos de violencia contra la mujer es de los funcionarios encargados. ¿Se dan cuenta? Fuentes humanas. Para las fuentes humanas quiere decir personas con nombre y apellido, y en este caso, los funcionarios a los que tenemos que entrevistar, ¿no? Para que nos den una respuesta. La persona del gobierno regional que se dedica a esta tarea de prevención contra la violencia de la mujer, o el representante del Ministerio de la Mujer,
o las autoridades comprometidas. Para esto, primero, tenemos que ver si este programa tiene autoridades acá, específicas en el Cusco. Esta persona nos puede explicar, ¿no?, por qué esta cantidad importante de dinero no ha tenido efecto en Cusco. Porque de alguna manera en los últimos 5 años además han crecido levemente los casos. ¿Qué cosa no está funcionando? Eso nos pueden explicar las fuentes humanas, ¿no? Nos podrían decir que no tienen el personal adecuado, nos pueden decir que su trabajo está restringido a la capital y el par de 2 o 3 provincias y el resto no se sabe. Nos pueden decir que lamentablemente no han podido ejecutar esos fondos, porque lo que he mostrado son transferencias, ¿no? No he mostrado si esos fondos se han ejecutado. Esa es también otra pregunta. Estos fondos que llegan anualmente, ¿qué porcentaje se ejecutan? O sea, se aplican, ¿todo o en parte? Que también es una muestra de ineficiencia o eventualmente corrupción. ¿Cuántas autoridades han sido responsables de la ejecución de estos fondos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes los nombraron? ¿A quiénes respondían? Esas son las fuentes humanas. Tenemos que preguntar a las personas que tienen acceso a esos fondos y toman decisiones sobre a dónde va ese dinero. Pero también podrían haber instituciones universitarias, asociaciones civiles, etcétera, que han hecho estudios, probablemente, no lo sabemos, sobre la ejecución de ese dinero. Pero nuestra pregunta va a ser siempre la misma: ¿por qué no están funcionando esos fondos? Eso se llama rendición de cuentas. Tenemos nosotros los periodistas, ¿no?, la obligación de preguntarle a las autoridades por qué no funciona un presupuesto. Las fuentes primarias, en este caso, son todas las documentaciones oficiales o referidas, ¿no?, acreditadas por su origen, que usamos. Por ejemplo, hemos visto que estos datos pertenecen al Plan Aurora, es información oficial, por lo tanto es una fuente primaria, ¿no? Es directa porque quienes lo han elaborado son personas relacionadas al tema que estamos investigando, ¿no? Y las fuentes secundarias es toda la información adicional que podamos conseguir. Mencioné, por ejemplo, los estudios, ¿no? Pueden haber tesis universitarias, ¿no? Pueden haber informes de ONG relacionadas a la violencia contra la mujer. Le podemos preguntar a las ONGs que se dedican a la prevención de la violencia contra la mujer si sabían de esta información. ¿Qué respuesta tienen ellos? Estas personas que suelen estar en contacto con las víctimas de la violencia contra la mujer deberían tener algún tipo de registro, ¿no?, sobre el impacto de estos fondos para reducir la violencia contra la mujer. Como ustedes se habrán dado cuenta, este esquema de trabajo de investigación que estoy presentando es muy preciso, ¿no? Obliga a los periodistas a no expandirse, a centrarse en la información concreta. Y cada dato que estoy mostrando, cada espacio, es como un pequeño ladrillo que nos está permitiendo construir lo que nosotros llamamos historia, ¿no? El periodismo no solamente publica noticias, también publica historias. Galería de personajes que se va a elaborar en función de la prioridad, o también denominada categorización, ¿no? Una vez que sepamos quiénes son las autoridades responsables de la ejecución y de la rendición de cuentas de estos fondos, hacemos nuestra galería. Tenemos que hablar primero con persona A, persona B, persona C, las básicas, ¿no?, para tener un primer reportaje, con la idea de que nuestro primer reportaje, el titular sería de investigación, ¿no?, fondos para reducir la violencia contra la mujer en Cusco no funcionan, por decirlo de una manera así en borrador. No tienen efecto alguno, ¿no?
seguimos siendo en el Cusco una de las regiones con mayor registro de violencia contra la mujer. Es real, lo hemos visto en las cifras. Recibimos 47 millones de soles, ¿no? Y los niveles de violencia contra la mujer siguen iguales en el Cusco. Seguimos entonces, galería de personajes, ¿no? Categorización significa poner a las personas según su importancia en función del tema que estamos investigando. Mapa de ubicaciones, ¿no? Eventualmente estas autoridades nos podrían decir, o algunas fuentes nos pueden decir, mira, el caso de tal centro de emergencia mujer que debería haber recibido 50.000 soles y hasta ahora no le transfieren un solo centavo. ¿Dónde queda? En tal provincia del Cusco. La convención. O hay otro caso, ¿no? De una oficina del Ministerio de la Mujer en Tinta, que tampoco recibe fondos hace 3 años. Puede ser, ¿no? Estoy especulando, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, hay que hacer el mapa de ubicación de donde eventualmente tendríamos que viajar, ¿no? Y definición del espacio, es decir, ¿qué periodo vamos a investigar? ¿No? ¿O qué tema vamos a investigar específicamente? Como lo hemos visto, lo que vamos a investigar es específicamente, ¿no? Buscar una respuesta a por qué los fondos públicos para reducir la violencia contra la mujer no funcionan en Cusco. Y lo vamos a hacer en un periodo de tiempo que, como ustedes vieron ayer y hoy día lo han confirmado, lo que estoy diciendo se registra en un periodo específico, 2018-2022. Siempre hay que precisar los tiempos y los espacios para evitar la generalización y perdernos en números y personas, ¿no? Cronograma, donde indicamos qué cosa vamos a trabajar esta semana, la próxima, a quiénes vamos a entrevistar tal día. Hay que organizar la cobertura, ¿no? Como les dije, si cada uno tiene un trabajo propio o es independiente, puede dedicarle 1 hora, 2 horas cada día o 3, el tiempo que tengan a este tipo de tema. Van a ver que va a resultar. Muchos creen que la investigación periodística solamente es posible mediante equipos de cada medio, y como el medio no tiene dinero para financiar sus actividades, muchos no hacen periodismo de investigación. Y eso no es cierto, ¿no? Ahora, con todas las tecnologías que tenemos, uno puede trabajar su propio medio, ¿no? Hace 10 años no existían plataformas de investigación periodística como Ojo Público, Convoca, como Salud con Lupa, IDL Reporteros, ¿no? Huayca, Sudaca, y varios más. Hoy día, estos medios, algunos de estos medios, compiten de igual a igual, ¿no? Por información con los grandes medios o los medios tradicionales. Y muchas veces los medios tradicionales, ¿no?, rebotan, reproducen o hacen coberturas a partir de la información que estos medios independientes trabajan. Y estos medios independientes no tienen evidentemente los mismos recursos que los medios tradicionales. Sin embargo, instalan, colocan temas en la agenda periodística nacional. Es así, ¿no? Entonces, ahora ha surgido una nueva ola. Una ola en la que no necesariamente tienes que tener una plataforma, sino una cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok inclusive, y haces periodismo independiente, serio, verificado, en profundidad, y si esta información la puedes difundir y tener un impacto también importante. Ya es un periodismo independiente individual, ¿no? En realidad, este tipo de trabajos de periodismo independiente o individual siempre ha existido en la historia, ¿no? Les cuento el caso de un periodista que se llama Seymour Hersh, ¿ya? Seymour Hersh era un periodista independiente que descubrió que en ese momento había la guerra en Vietnam, periodista independiente de Estados Unidos.
y Estados Unidos en ese momento estaba en guerra en Vietnam, había invadido Vietnam. ¿Por qué? Porque quería impedir que Vietnam cayera en manos de los comunistas. ¿Okay? Era la época de la Guerra Fría. Y este periodista descubrió, ¿no?, para hacerla corta, que los soldados norteamericanos mataron a 400 campesinos, la mayoría jóvenes, la mayoría viejos, tercera edad, mujeres y niños, ¿no? Entonces, con esa información, fue a varios medios a ofrecer su reportaje, con entrevistas con los autores, porque él descubrió que ya estaban enjuiciados en Estados Unidos los autores de esta matanza llamada la masacre de My Lai. En realidad es la matanza de My Lai. My Lai era la aldea donde ocurrieron estos hechos. Y los grandes medios no la aceptaron, el reportaje. ¿Por qué? Porque en ese momento Estados Unidos apoyaba a su gobierno, ¿no? Y una información de ese tipo iba a, comillas, favorecer a los vietnamitas comunistas, ¿no? La verdad no es comunista o es derechista o izquierdista o ultraderechista o fascista. La verdad son los hechos comprobados. Te moleste, me moleste o nos moleste, pero son los hechos comprobados. Y esa era la y es así como actúan los periodistas de investigación. No le gustó la noticia New York Times, no le gustó la revista Life, no le gustó Almania, todo el mundo la rechazaba. No, ¿cómo vamos a hacer? Es antipatriótico, decían. Entonces encontró un amigo que tenía una agencia de noticias independiente, que en esa época le compró el reportaje, ¿no? Y esta agencia lo difundió por su cable, en la época que había cable gráfico, noticias cable gráfico. Y el medio que quería lo reproducía. Apareció en más de 100 periódicos, sobre todo periódicos chicos. Y fue un boom mundial, no solo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dejaba en evidencia lo que se especulaba, pero este periodista habló incluso con el autor de la masacre, el que ordenó la matanza, ¿no? Entonces todo el mundo quiso la exclusiva. Nadie la tenía, solamente el periodista Seymour Hersh, ¿no?, que aprovechó lo que era una plataforma independiente. Es exactamente, traslademos esto que ocurrió en los años 70 al 2023. Podemos hacer lo mismo. ¿Por qué tuvo gran impacto esta investigación de un periodista que no era de un gran medio de comunicación? Porque lo que importaba era la veracidad de su trabajo. Y no podían ocultarlo, tuvieron que rebotar a regañadientes esta información. ¿Y qué hicieron? Mandaron a su propia gente, hicieron sus propios reportajes, y estos periodistas, en algunos casos, tratando de decir, no, está exagerando, al contrario, consiguieron videos, ¿no?, habían filmado, y habían fotografías, ellos mismos habían fotografiado las escenas del asesinato masivo. El periodista ganó el premio Pulitzer. ¿En qué medio trabajaba el periodista independiente? En ninguno. Era independiente. Lo mismo se puede hacer ahora con todas las tecnologías que tenemos. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nosotros hemos venido a proponer, ¿no? Seguimos con el programa de la presentación, de las publicaciones y el proceso de verificación. Ok, tenemos estos 3 datos importantes, ¿ya? Por ejemplo, estoy especulando. La responsabilidad de la ejecución del presupuesto para prevenir la violencia contra la mujer es del gobierno regional. A ver, tenemos esa conclusión. ¿Qué lo demuestra? Es que efectivamente acá están las transferencias de dinero que van a la oficina, específicamente esta específica oficina del gobierno regional, y es allí donde se decide cómo gastar ese dinero. Otra historia puede ser, a ver, ¿qué tenemos para verificar esta información? Hemos hablado con funcionarios, tenemos los datos, tenemos los documentos. Ok, va ese dato. Otro hallazgo, que de las 300 centros de emergencia de la mujer, solamente al 50% le llegaron fondos de este proyecto especial del Ministerio de la Mujer. ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos? Hemos hablado con las personas responsables de cada centro de emergencia de la mujer que nos han confirmado que así, que no han recibido fondos. Ok, esa es la segunda confirmación, está verificado. Solo publicamos lo que está verificado. Solamente se publica lo que le consta al periodista, ¿no? Esa es la gran diferencia. Proceso de contrastación. El proceso de contrastación es cuando
Una vez que tenemos, por ejemplo, los responsables de esto son el funcionario A, el funcionario B y el funcionario C. Ok, ¿tenemos la versión de estas personas? No. Entonces no podemos sacar la investigación, tenemos que encontrar su versión. Y si este funcionario no quiere hablar, su superior. Y si su superior no quiere hablar, el que sigue. Si es necesario, vamos hasta la presidencia, ¿no? Pero además hay que decirlo en los medios, funcionario tal no quiere hablar, no quiere dar su versión, no obstante que es su obligación rendir cuentas y dar una explicación de por qué 47 millones de soles en 5 años no produjo los resultados que se esperaban. Observación y vigilancia es cuando se aplica cuando estamos haciendo el seguimiento de algunas personas en particular. En el tema que estamos viendo ahora no es necesario, pero podría ser, ¿no? Por ejemplo, tal oficina del gobierno regional organizó 5 talleres en tales localidades, ¿no? Y para tal fecha, vamos al lugar y verificamos si se hace o no se hace ese taller, o si es que se cumple el objetivo de este tipo de presentaciones de las autoridades con las víctimas. O sea, la idea de observación y vigilancia es verificar en el lugar de los hechos si efectivamente está ocurriendo lo que se dice en el papel. 5 talleres, 5 intervenciones, 10 presentaciones. Verificar, no todo, pero por lo menos 1 o 2 para saber si efectivamente ocurre, ¿no? Soporte documental son los audios, videos, correos, conversaciones que ustedes han registrado en audio, infografías, documentos, chats, mensajes por Messenger, Instagram, videos por YouTube, por TikTok, etc. Había colegas de mi promoción, ¿no? Base 5, que se burlaban del TikTok. Y entonces decían, ¿por qué? Porque TikTok es una forma de evasión. En realidad es una plataforma, como ustedes saben, de origen chino, ¿no? Y bueno, se publica cualquier cosa, ¿no? Pero era una plataforma con mucho tráfico de seguidores. Y de repente, ¿ya? Estoy hablando de una experiencia reciente, ¿ya? El diario El Comercio publica reportajes por TikTok, donde hay resúmenes o noticias de último minuto, etcétera, ¿no? Y tenía gran cantidad de seguidores. ¿Por qué? Porque los que utilizan las redes sociales se enganchan de distintas maneras para informarse. Entonces, la República se dio cuenta de que no era un chiste y puso un aviso convocando a aquellos periodistas que sabían manejar TikTok. Ahora tenemos nuestros reporteros tiktokeros. Hay que adecuarse. Ahora otra tendencia es importante, ¿no? Y que se ha desarrollado mucho con la pandemia, que ustedes deben haber escuchado, que es ¿cómo se llama? Estas grabaciones en audio, o sea, el famoso podcast, ¿no? Ahora hay movimientos internacionales de podcast. Hay un instituto de estudios sobre medios de comunicación de la agencia Reuters. Su último informe dice que gran parte de los usuarios, de los consumidores de noticias, se están desplazando a buscar la información en esta tecnología que me dijeron que se llama podcast, no sé por qué se me va, ¿ya? Entonces, y es cierto, en el periódico, varios columnistas de opinión y también reporteros tenemos nuestro podcast, donde contamos nuestra historia, y está en plena evolución, ¿no? En el caso del equipo de investigación periodística es un poco más complicado, porque o estamos grabando cómo hacemos nuestra historia, o la publicamos, porque ahora ya no pensamos en el papel periódico, y ya el papel periódico es secundario. Nosotros cuando ahora diseñamos una investigación periodística, ya no pensamos en ¿cómo lo voy a ver en el papel periódico cuando el lector lo abra con sus fotitos, sus mapitas? No, ahora tenemos que pensar en cuántos audios voy a poner, cuántos videos, cuántos documentos, todo ese material que no puede estar en el papel y que ahora la gente busca
¿no? Y la gente también ahora está tendiendo a que le cuenten las noticias, le cuenten investigaciones, reportajes, entrevistas, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ayer y hoy día, entrevisté a un agente de inteligencia que en un principio no quería que lo grabara, ¿no? Y al final se animó y le dije, en realidad te estaba grabando desde el principio, ya, pero no me tomen fotos, ¿no? Y publico en el diario la versión en papel, ¿no? Pero los chicos que manejan la plataforma digital me dijeron, oye, ¿pero tienes audio, no, o video? Bueno, sí tengo un audio subrepticio, vale, y lo han puesto con subtítulo y todo, porque los lectores de la página web tienen otra forma de acceder a la información. Y el podcast, por ejemplo, es uno de ellos. Y pronto vamos a tener un podcast en que los reporteros de investigación de la República vamos a contar cómo hicimos la historia. No sé si ustedes han dado cuenta también de una tendencia en los programas dominicales. Cuando la persona que conduce el programa dominical llama al periodista que hizo el reportaje y le cuenta, después de haber difundido el reportaje, para que cuenten algunos detalles que no pueden aparecer en una versión en video de una investigación. Y es cierto, cuando uno da un testimonio directo de algo que ha investigado, no necesariamente uno publica todo lo que ha encontrado, ¿no? Por eso la gente, los lectores, los oyentes, los seguidores de todas esas redes sociales, ¿no?, buscan que les provean información diferente. Y además, la forma en que yo voy a publicar un reportaje en la web es diferente a lo que está en el papel. Y lo que está en papel es diferente a lo que está en la plataforma, a lo que yo publico en Facebook. Y lo que está en la plataforma, en papel periódico, lo que está en Facebook, va a ser diferente a lo que publico en Twitter. Y lo que está en Twitter, lo que está en Facebook, lo que está en papel y lo que está en la plataforma es diferente a lo que yo puedo publicar en Instagram. Cada una de estas redes sociales tienen una lógica, tienen una forma de lenguaje diferente. Esta conversión, no es conversión la palabra, este ecosistema de redes sociales y de plataformas digitales son las nuevas tendencias en el periodismo, ¿no? Y nos ayuda mucho a los reporteros de investigación, pero sobre todo a los reporteros independientes, a crear sus propios espacios. Por ejemplo, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ya no es, recuerdo, yo estudié en los años 80 en San Marcos, ¿no? Y nuestra más grande aspiración era trabajar en uno de los grandes medios tradicionales. Ahora no, yo también soy profesor universitario. Ahora los chicos quieren tener su propia plataforma, o sea, con otros compañeros más, o quieren hacer su propia investigación periodística. Porque hay temas, muchos temas para explotar, ¿no? Los medios tradicionales no se dan abasto. Así tengan 1000 periodistas, no van a poder hacer todo, ¿no? Siempre van a haber espacios que no se informan adecuadamente o que son invisibles, como vimos el día de ayer este reportaje sobre las mujeres abusadas, sobre mujeres inmigrantes abusadas en el campo y en trabajos en las ciudades. Eran casos invisibles, y en el país tenemos muchos casos invisibles, y este es uno de ellos, ¿no? Porque no van a decir que algún medio ha publicado, y reitero el tema, que Cusco es está en la tercera ubicación en los últimos 5 años de ser una de las regiones con mayores casos de violencia contra la mujer. Y no obstante, que en esos 5 años también recibió 47 millones de soles. ¿Se dan cuenta? Es un caso invisible. Es invisible hasta que nosotros decidamos como periodistas destaparlo, revelarlo, exponerlo, con la finalidad de prevenir sobre lo que está sucediendo. Prevenir significa, oye, mira, esto está ocurriendo, hay que cambiarlo. ¿En beneficio de quién? De las víctimas de la violencia contra la mujer. Narrativa periodística es lo que le he mencionado, ¿no? Hay que ver cómo lo presentamos. Lo anunciamos por Facebook, Twitter, Instagram, o hacemos una página web propia o un blog, ¿no? ¿Cuándo lo lanzamos en redes sociales? Al mismo tiempo, porque
capítulos, ¿no? Ese es el plan de publicación. ¿Qué presentamos primero? ¿Qué presentamos segundo? ¿Qué presentamos tercero? ¿Y qué hacemos cuando hayan reacciones? ¿Cómo lo cubrimos? Porque eso también es importante, la reacción a las publicaciones de investigación, ¿no? Y luego una revisión final del texto cuando ya lo tenemos, el material, ¿no? Volverlo a leer entre todos, mirarlo y ver qué nos falta verificar, o qué estamos dejando para una segunda entrega o una tercera presentación. Estos son los pasos habituales de una investigación periodística colectiva, ¿no? Entonces, el siguiente paso es presentar el planteamiento, ¿no? Pero para dar este paso necesitamos que ustedes, ¿no? Puedan presentar sus propias propuestas, sus ideas, sus iniciativas, ¿no? Para poder construir esta información.